Muy buenas tardes, compañeros. Como parte de esta clase, la exposición correspondiente al día de hoy es la lectura de Andrés Molina Enríquez, que nos trae un análisis sobre las clases sociales mexicanas durante el Porfiriato. Ok, como primer punto, el estudio de nuestra población desde el punto de vista de su construcción social, Molina nos señala que las tribus indígenas de nuestro país, las que coexistían en el extenso territorio, tenían su desarrollo en las partes más quebradas de nuestro territorio. Asimismo, nos muestra la formación y el crecimiento de dos elementos importantes intermedios. Uno va a ser el criollo y el otro es el mestizo, los cuales, este mismo autor nos menciona, fueron los que vinieron a quebrantar el elemento español más primitivo. Y en nuestro país, las tribus indígenas desligadas y sueltas por razón del extenso territorio de que provenían, han podido ser considerados como un solo y mismo elemento de raza, que comenzaban a integrarse en las regiones ísmicas de nuestro territorio, cuya construcción social, según nuestro autor, duró 3 siglos. Muy bien. Posteriormente se da origen a un nuevo elemento, el cual se menciona que es el de los nuevos criollos. En virtud del desarrollo de la independencia, vinieron numerosas unidades de elementos extraños, mismas que están integradas en virtud de colocación y a su vez pudieron formar un nuevo elemento que, como lo mencionaba hace un momento, es el de los criollos nuevos. Conservaron su unión y lograron encontrar una favorable colocación dentro de la sociedad alta, además de la colocación de los nuevos extranjeros que más adelante voy a hablar de ellos. Ahora bien, como lo mencionaba hace un momento, nos encontramos a la casta más alta, es decir, el grupo social mejor favorecido, que es el de los extranjeros, que lo dividiremos en dos, los norteamericanos y los europeos. La incorporación de esta clase social da como resultado la incorporación definitiva de una clase muy favorecida dentro del desarrollo social y económico del país. Asimismo, se menciona que todo esto se acentúa en la circunstancia de ser nuestro vecino país del norte, y que queda en la sociedad mexicana reconocer esta clase social con tal de evitar rozamientos y discusiones. Se menciona al grupo de los extranjeros norteamericanos como el país más privilegiado y en segundo lugar se reconoce al grupo de los extranjeros europeos como los segundos más privilegiados dentro de esta sociedad mexicana post-independentista. Ahora bien, continuamos con la colocación estratégica del elemento criollo y de los grupos que lo componen. Según Molina Enríquez, vamos a encontrar al elemento criollo, el cual en la lectura ya podemos encontrar dividido por orden de colocación. En primer lugar, vamos a encontrar al grupo de los criollos señores, seguido de los criollos políticos o moderados. Posteriormente, vamos a encontrar el grupo de los criollos conservadores y enseguida está el grupo de los criollos clero, que quienes el autor nos menciona son los que se destacan por su influencia religiosa. Cabe mencionar que este grupo de criollos está subdividido en dos grupos, los criollos dignatarios y los criollos reaccionarios. Enseguida veremos en qué lugar del orden de la clase social se encuentra el grupo de los criollos y sus subdivisiones. Ahora bien, un poco más debajo del grupo completo de los criollos y de todas sus subdivisiones, encontramos al grupo extenso de los mestizos, encontrándolo en el mismo orden que de los criollos. Bueno, en primer lugar se encuentra el de los mestizos director, que como el autor lo menciona, era el grupo de los revolucionarios. Enseguida encontramos a los mestizos profesionistas, empleados y del ejército, obreros superiores, pequeños propietarios y rancheros. Más adelante vamos a entrar un poquito más a detalle en cada una de estas subdivisiones pertenecientes a los mestizos. Entrando un poco en más detalle, el grupo de los mestizos director se encuentra formado por funcionarios y jefes del ejército, grupo sucesor del benemérito grupo autor del Plan de Ayutla, de la Constitución y de la Segunda Independencia. Este grupo, como lo menciona el autor, estima el orden actual como obra suya, profesa verdadera devoción a las leyes fundamentales que ese orden de cosas rigen, también basados en la conciencia patriótica y moral,
Este grupo va a apenas gozar de algunos cuantos beneficios y se va a encontrar en condiciones muy inferiores a las de los extranjeros y a las de los mismos criollos. Ahora bien, dentro del grupo de los profesionistas se van a encontrar los mestizos que se van a amparar en la iglesia durante el periodo colonial y separados de ella a raíz de la independencia. Ese grupo mestizo sucesor del mestizo educado en institutos. En este caso van a ser de gran fuerza intelectual y van a ejercer una fuerte influencia en el elemento indígena, es decir, van a influir en ellos religiosamente. Como lo indica el autor, estos mismos se someten a las leyes y reconocen y acatan plenamente la autoridad del grupo director. Otro de los grupos de mestizos que también son separados de la iglesia es el de los empleados. Estos son mucho menos favorecidos que los que integran el grupo de los profesionistas, igualmente creados en el periodo de la desintegración. También poseen aptitudes muy inferiores al grupo anteriormente mencionado. Asimismo, se menciona que los mestizos empleados están sumamente ligados a la enseñanza de los profesionistas. Ahora bien, pasando al grupo de los mestizos, el ejército está compuesto, como los menciona Molina, por jefes y clases del ejército en general y de los soldados de los cuerpos de carácter plenamente nacional. Son considerablemente inferiores en condición a la de los empleados, pues se menciona que el servicio que están obligados a prestar es rudo y penoso. El siguiente grupo mestizo es el de los obreros superiores, donde según Molina encontramos a constructores, maquinistas, electricistas, calderos, maestros de talleres, etc., que aunque son obreros industriales, sus condiciones van a sobresalir por mucho a las de los obreros en general. Y en el último punto, dentro de los mestizos, vamos a encontrar a los pequeños propietarios individuales de la propiedad ranchera, mismos que no poseen más que sus tierras. El autor nos menciona que ya que no cuentan con personas que les ayuden en la labor de sus tierras, son ellos mismos quienes se van a encargar de trabajar las mismas. En conclusión, tenemos que las capas de las sociedades más favorecidas son las de los extranjeros, tanto norteamericanos como europeos, seguido de los criollos, continuando con los mestizos y finalizando con la capa más baja de la sociedad que el autor considera que son los indígenas con sus subdivisiones. Asimismo, el autor nos menciona que no existe en nuestro país las clases medias propiamente dichas, es decir, las clases medias que sean propietarias, ya que la capa de los mestizos directores, profesionistas, empleados y ejército son clases que viven directamente de la clase trabajadora, por lo tanto lo menciona así Molina Enríquez, son privilegiadas también. Ahora bien, como observación final del elemento indígena dividido en el orden anteriormente manejado, es decir, el clero inferior, los soldados, los obreros inferiores, los jornaleros y los propietarios comunales, sirven de base de sustentación a todos los elementos de raza de la población de la República. Como se venía mencionando, el grupo del clero inferior está compuesto por los indígenas que sustituyeron a los mestizos en la iglesia. El autor indica que se encuentran por debajo de las condiciones de los rancheros y de los obreros superiores debido a que los sueldos son menores en medida de sus actividades. Los indígenas soldados también tienen sueldos considerablemente bajos, aunado a las condiciones en las que se desarrollan, que son considerablemente deplorables y penosas como se venía mencionando anteriormente. Y justo como lo menciona Molina, estas clases empeoran en condiciones y se encuentran en riesgo de caer. Como parte final de la presentación, solamente me queda agradecerles a todas y a todos por su amable atención. Buenas tardes.